En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Las historias de la casa Matusita son una mentira, o bueno, muy probablemente lo sean. Y es que a lo largo del Perú tenemos un montón de casas embrujadas, como el caso de Lunahuaná, el caso de Arequipa, y así uno puede ir contando a nivel regional cuántos lugares se le puede atribuir como casa embrujada, y algunos tienen más o menos razón dentro de las historias que se cuentan. Sin embargo, el caso de la casa Matusita, muy célebre por quienes son amantes del terror y el misterio en la ciudad, es quizá de las historias menos consistentes que hay, por lo que hoy día en la biblioteca de Merlín vamos a comentar acerca de esto y de cómo ya hay que ponerle fin a quizá una de las historias que han sido más rentables que verídicas. Así que yo sé que no es un especial de Halloween, perdóname, esto con mil cosas, pero yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gatito Bigotes, que estoy seguro que me ha visitado en Halloween, y ahora están mis gatos Félix y Toshi, que son terroríficamente traviesos, y esta es la biblioteca de Merlín, contándote acerca de la falsedad de las historias de la casa Matusita, desde la historia obviamente. A ver, primero lo primero, tío Mewin, pero hay gente que en la época, o sea, entre el siglo XIX, el siglo XX o siglos anteriores, que hay historias muy antiguas de la casa Matusita, hayan registrado historias de terror. Pues sí, mi querido Chibolo Mipo. Ricardo Palma, por ejemplo, el gran tradicionalista peruano, registró algunas historias de terror que están compiladas en su gran obra Las tradiciones peruanas, como el caso de la procesión de las ánimas, un monje que podía cambiar de tamaño, que estaba ubicado por la zona de Barrios Altos, o buscadores de tesoros con el carbunclo del diablo. Por lo que sí se registraban historias, vamos a decir así, de corte paranormal. Después también en el Mercurio peruano, esta publicación que saca Hipólito Unanue y sus amiguis, también llegaban cartas de acontecimientos que vamos a decir eran paranormales, como el caso de una bruja marina vista en la zona sur de Lima, cosas extrañas que aparecían en el cielo, o gigantes, que sí, había reportes de gigantes, aunque hay que tomarlo muy con pinzas. Así que vamos a decir que sí, de alguna u otra forma sí se registraban los eventos paranormales. Ahora, si nos queremos poner un poco más técnicos, también dentro de lo que es el Tribunal de la Santa Inquisición, hay reportes acerca de brujas, o al menos acusaciones. En el libro de la historiadora Mariana Mandarelli, Hechiceras, Beatas y Expósitas, que te la pongo aquí porque no lo encontré en mi biblioteca, no sé en qué parte lo he dejado, pero sí, hice hace tiempo en Radio Misterio un especial de brujas. También se habla acerca de que sí había una presencia bien fuerte acerca de la hechicería aquí en Lima. Así que a ver, no nos hagamos pelotas, a lo que quiero llegar es que en cuanto a cuestiones paranormales o cuestiones extraordinarias o cuestiones fantásticas, sí habían registros. No es que esto se haya mantenido oculto por la fraternidad de los historiadores que te ocultan la verdad, porque eso no existe. Otro punto más es que Lima es una ciudad inmensamente católica. Si bien es cierto, el Perú dice que somos laicos, pero en la práctica muchos peruanos siguen siendo muy católicos. Sobre todo, quizá el núcleo más fuerte sea Lima. Pero eso no quita que sea una ciudad también tirada hacia el espiritismo. Si has visto mi video acerca del golpe de estado hecho por fantasmas, porque sí, te lo dejo aquí si no lo has visto, porque sí hubo un golpe de estado que estuvo inspirado en fantasmas, Lima vivió a inicios del siglo XX toda una ola espiritista, que puede ser un reflejo también de la ola espiritista que se vivió en Inglaterra. Tendría sentido porque Inglaterra era como que el país hegemónico y sus costumbres son vistas pues como costumbres civilizadas, y aquí pues nos habrá parecido algo similar. Y esta costumbre espiritista va desde los políticos hasta la sociedad misma. Con este breve resumen ya te dejo en claro algo: Lima tiene una tendencia a la creencia en estas cosas, en lo fantástico, pese a ser una ciudad católica, y que sí hay gente que registra este tipo de acontecimientos desde tiempos anteriores. Ahora sí, vámonos a las historias que rondan en la casa Matusita. La primera de ellas es la de 1753, que se dice que una bruja de origen persa llamada Parvane de Espasa fue acusada por la Santa Inquisición de hacer pacto con el diablo y ser bruja, pese a que se decía que esta mujer lo que en realidad ejercía era
era el curanderismo a partir del uso de plantas, que no tenía nada que ver con el demonio. Sin embargo, después de una serie de torturas se comenta de que ella había sido condenada a la mimisión porque bajo tortura había declarado esto. ¿Qué tiene que ver esto con la casa Matucita? Pues la bruja Parvane vivía en ese lugar, en la casa Matucita. Y después de su mimisión, pues ella lanza una maldición a la casa diciendo que nadie que esté ahí va a hallar la paz nunca. La otra historia es la historia de un padre que ve sombras y enloquece, y a raíz de esta locura sus empleados deciden cometer un crimen, deciden eliminarlo, partirlo en pedacitos, y todo esto en medio de un ritual. Obviamente este ritual también incluía la destrucción de la casa, quienes intentaron incendiarla pero no se podía. Finalmente estas personas fueron apresadas y llevadas al manicomio. Dato importantísimo para más adelante. Otra historia que ronda es de 1873, una historia ligada a japoneses. Pues se dice que un esposo encuentra a su esposa en la casa acompañada de otro hombre. Y después de haber visto al amante, elimina a la esposa, los hijos llegan y también elimina a los hijos y finalmente se elimina a sí mismo, dejando todavía un historial aún más turbio dentro de la casa. Y finalmente quizá la historia más conocida es la de 1925, que acá no hay muchas cosas paranormales, pero se sabe que la familia Andrade Fernández había alquilado esa casa a un japonés quien va a poner allí una ferretería muy conocida de nombre Matucita. Y ahí vienen las historias de gente que decía que podía percibir cosas paranormales, escuchar cosas extrañas, etc. Pero recordemos que para este momento ya la sugestión estaba haciendo su trabajo. Ahora sí, vamos con la idea. Merlín, ¿hay pruebas de todo esto? No. A ver, primero, la historia de la bruja Parvane. Hay que tener en cuenta algo, los ejecutados por la Santa Inquisición en Perú no fueron muchos. De hecho, contamos con una lista de ellos. Yo sé que se cuentan muchas historias en torno a la Santa Inquisición, al perverso catolicismo, y créanme, yo soy el primero que juzga estas cosas, porque me parece que alguien que sea ejecutado en nombre de una idea o creencia es totalmente inválido. Pero con respecto a la Santa Inquisición, sí hay al menos una lista de ejecutados. Y para eso vamos a mostrar la siguiente fuente. Del Tribunal de la Inquisición de la leyenda, la historia del historiador Fernando Ayllón, un libro que salió publicado con el Congreso de la República. Y es que en el libro de Fernando Ayllón, en la lista se figuran 32 ejecutados, de los cuales ninguno de ellos obedece al nombre de Parvane de Baspa. Así que descartado la primera idea, la de una bruja que vivió en ese lugar y que lanzó una supuesta maldición. En todo caso tendría que estar maldito Mateo Salado, porque él sí fue el primer gran ejecutado, y justamente en Pueblo Libre está la huaca que lleva su nombre. Segundo, ¿se acuerdan de la historia acerca de los homicidios en esa casa? Pues aquí hay que tener algo en cuenta. Para estos años, Lima es una ciudad muy pequeña. No es la gran ciudad que tienes hoy día. Dos, cuando ocurría este tipo de crímenes, era noticia. No es como ahora que aparece una persona que ha mimido por otra o que ha sufrido un accidente y finalmente eso le ha llevado a quitar la vida y pasa totalmente desapercibido porque ya nos hemos insensibilizado al dolor. No, estos son todavía otros tiempos. Cuando ocurría algo así era noticia masiva. Y aquí quiero citar el portal de Lima La Única del investigador David Pino, quien tiene justamente una entrada cerca de la casa Matucita. Y parafraseando un poco, la intención es que no hay al menos evidencia de estos crímenes, porque tendría que haber figurado en la prensa o al menos en algún parte policial, y no hay, porque recuerda que parte de la historia te dice que estas personas fueron arrestadas y después llevadas al manicomio. Pues bueno, documentación sobre ello no se ha encontrado. Tercero, ¿recuerdas lo que te dije al inicio de que sí había gente que reportaba estas cosas? Pues no está reportado los incidentes mencionados sobre la casa Matucita. Y ojo, no eran pocos los que hacían este tipo de reportes. Tenemos el caso de Ricardo Palma, tenemos el caso de José Gálvez, tenemos el caso de Luis Eguiguren, el caso de Manuel Atanasio Fuentes, entre otros. Y pues no hay reportes ni de una de las historias más antiguas, que es la de la bruja, ni de las historias más modernas, que es la de los homicidios. Y si esto fue algo que aterrorizó a toda Lima y que lo tuvo en vilo durante mucho tiempo, pues debió aparecer dentro de estas publicaciones o escritos sobre el tema, y no hay nada. A eso también habría que mencionar que hace un tiempo se hizo un reportaje sobre la casa Matucita entrevistando a los mismísimos dueños de la casa y te decían que no, acá no pasaba nada, no había absolutamente nada. Y que más bien se quitara esa idea porque ellos querían hacer algo con la casa, como venderlo o alquilarlo, y a veces estas historias espantaban a las personas. Y finalmente hay que meter un factor indudablemente trascendental acá: dinero. Poderoso caballero es don dinero. ¿Por qué?
Porque yo recuerdo hace unos años, ahora ya es mucho menor, pero hace varios años cuando yo aún estudiaba en la universidad, porque sí, yo estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal, yo pasaba por ese lugar y había varios kioscos e incluso ambulantes quienes alrededor de la casa Matusita te vendían toda una serie de merchandising de la casa Matusita, desde folletos hasta una especie de libritos diciéndote la verdadera historia de la casa Matusita, los horrores de la casa Matusita. O sea, alrededor de la casa se había formado todo un ecosistema de publicaciones que le daba aún más realce a esta historia y obviamente estaba hecho para lucrar. Es como el caso de Chilca. Si uno va a Chilca, lo primero que te van a contar es acerca de los ovnis en Chilca y vas a ver que hay un montón de gente que vende un montón de merchandising con respecto a ovnis. De hecho, el mismo museo de Chilca, un museo privado dicho sea de paso, tiene mucha referencia a los ovnis porque hay todo un ecosistema de corte comercial alrededor de ello. Y bueno, la casa Matusita no es la excepción. Quizá hoy en día ya decayó un poco este merchandising, pero la historia se ha quedado y siempre a veces, dentro de los grupos que cuentan historias de corte fantástico paranormal, siguen metiendo la casa Matusita. Y dentro de las publicaciones que sacan sobre misterios de Lima, siguen metiendo a la casa Matusita. Así que la casa Matusita, bajo mi perspectiva, no es cierto. O al menos la historia no es cierta. Así que busquen otros lugares que son más chéveres, como la casa de Lunahuaná, que también es interesante su historia, o los tesoros de Lurín, que es una historión, o los tesoros de Pachacamac y Catalina, que también son una historia bien chévere. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín, y nos vemos la próxima semana con otro video de historia. Chau.